Albert Einstein, Freud o Billy Wilder tienen algo en común. Los tres fueron exiliados. Huyeron de Alemania y de los países ocupados como Austria tan pronto Hitler empezó a aprobar sus leyes antisemitas. También hicieron lo mismo los opositores al partido nazi y aquellos que veían peligrar su vida. Entre 1933 y 1939, más de 300.000 judíos huyeron. En un primer momento se refugiaron en países europeos. Después empezó su diáspora a América y también a Israel. Fueron los afortunados. Los países occidentales temían un flujo de refugiados y les cerraron las puertas. En 1939, tanto Cuba como Estados Unidos se negaron a admitir a más de 900 refugiados judíos que habían viajado en el barco San Luis desde Hamburgo. Fueron forzados a regresar a Alemania y muchos murieron en los campos. En los meses posteriores a la rendición del ejército nazi en mayo de 1945, los países aliados repatriaron a más de 6 millones de refugiados. Al igual que los refugiados sirios, a muchos republicanos españoles no les quedó otra que huir a pie. Cruzaron andando los Pirineos desde Cataluña. Muchos murieron en el camino. Francia fue uno de los principales receptores. En mayo del 39 se estima que más de 440.000 españoles llegaron al país. La mayoría fueron a parar a campos de refugiados como este, el de Argeles. Poco más que una playa vallada con barracones en su interior, al suroeste del país. Las autoridades francesas, desbordadas, intentaron resolver así el problema. Hasta aquí vino a parar el médico republicano Jesús López Bermúdez de A Coruña. Este es su salvoconducto. También la gallega Mercedes Núñez. Con la caída de Francia a manos del ejército nazi, muchos fueron a parar a los campos de exterminio. A mí en mayo del 44 me detuvo la Gestapo. Otros cruzaron desde las costas galas el charco. México fue el único país que recibió a los emigrados con los brazos abiertos y con fondos del Estado, a instancias de su presidente Lázaro Cárdenas. Organizamos o Padroado da Cultura Galega e estábamos bastante unidos en general en México. Allí encontraron refugio muchos intelectuales, científicos y artistas. Un historiador mexicano dijo que el exilio español fue una suerte para el país. Argentina, Venezuela, Colombia y Cuba fueron otros de los países de acogida, también la URSS. Se calcula que unos 3.000 niños, hijos de republicanos, fueron enviados hasta allí durante la guerra. Se calcula que 500.000 de personas han abandonado sus hogares en Croacia. Cerca de la mitad se han refugiado en otras repúblicas yugoslavas o en el extranjero. Más de 40.000 se han ido a Hungría y unos 20.000 están repartidos entre Alemania, Italia y Austria. La gran mayoría se ha buscado cobijo en casas de amigos y familiares. El resto, sobre todo niños y ancianos, han sido acogidos en hoteles, residencias públicas o centros de vacaciones. Esta mujer de 80 años se fue de Vukovar hace 2 meses. El marido ha muerto y sus 2 hijos están luchando en Eslavonia. Pasa el tiempo mirando fotografías que le recuerdan la que fue su casa y que ahora solo es un montón de ruinas. En este albergue juvenil, 200 kilómetros al norte de Belgrado, viven 120 niños, algunos con sus madres. Muchos han quedado huérfanos. A su edad, aprender un baile nuevo es una distracción lógica, aunque a todos les costará olvidar el horror del que han sido testigos. Europa se enfrenta en la actualidad a la peor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Según los últimos datos del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, ACNUR, más de 300.000 inmigrantes y solicitantes de asilo han llegado a territorio europeo por mar. Es más o menos el mismo número de personas que hay en la ciudad de Valladolid. Pero, ¿cuál es la diferencia entre un refugiado y un inmigrante? Un refugiado es, según la ONU y ACNUR, una persona que ha tenido que escapar de su país de origen debido a una guerra, o porque sufre una persecución por razones de raza, religión, opinión política o pertenencia a un grupo social. En cuanto a los migrantes, la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, establece que es aquel que decide salir de su país de manera voluntaria, por conveniencia personal. Hay migrantes documentados e indocumentados, los que suelen llamarse sin papeles. Por tanto, en esta crisis hablamos de los refugiados que tienen como meta Europa. Parten principalmente de Oriente Medio, África y Asia. De ahí que existan rutas migratorias bien diferenciadas. Una de las más mortíferas, la del Mediterráneo central, por Libia, donde reina el caos tras la caída de Gaddafi.
Desde ahí parten sirios, que huyen de la guerra con Bashar al-Assad, y los que tratan de escapar de conflictos más antiguos. Es el caso de los somalíes, víctimas de 26 años de guerra civil, de los ciudadanos de Eritrea, donde la dictadura estalinista ha hecho que un tercio de su población esté en el exilio, o de Sudán del Sur, donde los conflictos étnicos y la pobreza hacen que la población huya. Se suman a esta lista Nigeria, amenazados por Boko Haram y sus masacres, la República Centroafricana, con sus matanzas religiosas, y, como no, Irak y Afganistán. A través de esta ruta han llegado, según datos de ACNUR, un total de 209.457 refugiados a Grecia, 111.197 a Italia, 2.166 a España y 94 a Malta. Otra de las principales rutas es la del Mediterráneo Este, con dos flujos, desde los Balcanes y desde Asia. El objetivo de los que optan por esta ruta es llegar a Hungría, como puerta de entrada al espacio Schengen. Además, cerca de 2.000 inmigrantes cruzan a diario la frontera entre Grecia y la antigua República Yugoslava de Macedonia, y posteriormente continúan su viaje en tren o en autobús hacia Serbia, según datos de la OIM. Mientras, la Unión Europea trata de afrontar semejante crisis. Alemania y Francia lideran los esfuerzos para satisfacer las demandas de asilo. Piden una respuesta unitaria al resto de los 28. Entre las medidas en el aire para avanzar están los centros de registro de refugiados, la lista de países de riesgo o determinar cuotas de inmigración. Un punto muy conflictivo, ya que países como Austria o Hungría no están por la labor de demostrar su compromiso. Imagina que acabas de dejar atrás todo lo que conocías. Antes tenías una casa, una familia y un trabajo, pero te has visto obligado a huir de una guerra, un dictador o de una matanza. Has conseguido cruzar una frontera o simplemente has llegado a una zona segura. Estás a punto de convertirte en un refugiado o en una persona desplazada y de ahora en adelante tu vida se desarrollará en el país de los campos. Podría ser como Niyobusenga Asumani. Tiene 23 años y es burundés. Acaba de llegar a Tanzania. No sé dónde están mis padres. A mi hermano pequeño lo mataron en los ataques de Bujumbura. Mi hermano mayor también está muerto, así que tenía miedo. Anoche había gente merodeando alrededor de nuestra casa, así que nos atrincheramos en ella y esta mañana hemos huido para salvar nuestras vidas. Pregúntele si sabe que los van a llevar a un campo. ¿A un campo? Que me lleven donde quieran. Yo seré feliz mientras que haya paz. Es tu primer día. Todavía no sabes que podrías pasar en este campamento 17 años. Esa es la media según la Organización de las Naciones Unidas. Este sitio es horrible. Aquí debemos ser más de 1000 personas. ¿Cómo va a dormir mi hijo con todo este polvo? Este lugar es peor que Burundi. Al menos allí podía cerrar la puerta de mi casa y tener algo de privacidad. Además, aquí tampoco me siento seguro, pero ya no puedo volver. Ahora no me queda nada de dinero, así que no tenemos más remedio que acostumbrarnos. I feel that I am just a number in another world, which is different, completely different from the world that I was in Syria. وكنت اسمي أحمد، هسه صار اسمي لاجئ، ما كنت أتوقع أبدا يكون اسمي لاجئ. كنت أروح الدوام هون ما صرت قاعد بس هيك حتى صار جسمنا مثل اللي تحس مثل الكبار، تعجزنا ما عادش قدرنا حتى نتحرك. أنا لاجئ، لست رقما. أنا أدرك أني لست أول ولا آخر شخص سأكون. المهم أن أعامل كإنسان. بالنسبة لي كلمة لاجئ بتعني أي شخص طلع من بلده وعم بيعيش حياة مش بالرغم من ظروفها القاسية مش راضي فيها يعني، بس مضطر إنه يعيشها لأنه لاجئ. أنا إنسانة لست رقما على ورق.
لاجئ يعني إنسان بلا استقرار بينتظر أي جهة أي حدا ممكن يلاقي له حل لمشاكله. نحن بالنسبة لي يعني واحد ضاع مستقبله وبالعكس الواحد يرجع بلاده يأسان من الدنيا، تعب شقى جدا كثير يعني، وما في أحسن واحد من بلده يرجع بلده عم قريب تعبان يأسان من كل شيء، من الدنيا، من حتى من وعية الواحد اللي لابس يأسان، صار ييأس جدا جدا. لاجئ يعني لاجئ هالكلمة بجوز تكون صغيرة بس بالنسبة لي معناها كبير كثير. يعني لاجئ مذلول، يعني أنا بعتبر كل واحد لاجئ يعني قمة الذل، هيك حاسس إحساسي. حرقة قلب ودمعة عين، تخلي عن وطن، وهذا لن يستمر بإذن الله. عائدون عائدون عائدون. As a refugee, we lose our past, our present, also our future. And our life has become a routine, eating, drinking, sleeping, eating, drinking, sleeping, eating, drinking, sleeping.